Chicas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya muy buenas noches a las Profesora, señoritas buenas de la noches. comunidad, Marina, Rocío, Aide, Roxane, Mariluz y Zaida. Muy buenas noches, ¿qué ha pasado? Profesora, No buenas noches, ingresan, profesora. ha tenido un compañero seguro. Profesora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasó? Profesora, más bien le quería robar un par de segundos, Hola, profesora. buenas noches, Mariluz, diga. Sí, profesora, lo que pasa es que yo quería pedir permiso. Sé que esta rúbrica también es muy importante, pero estoy entre la espada, coincidando entre la espada y la pared, porque tengo una reunión Sí, de suma emergencia de mi trabajo, ya. que es con el centro poblado. No puedes faltar, Mm, ya me Sí, porque es la sesión hecha. ya, profesora, Voy a apuntar aquí, Mariluz. Ya, no te profesora. preocupes. Ya, ahora sí vamos a empezar. Muy bien. Eh, eh, Les estoy presentando el PPT de la semana anterior por el motivo que no hicimos sobre el tema del diagnóstico, quedamos en desarrollar el planteamiento del problema y nos quedamos ahí, ¿no? Para bien también porque se pudo dilucidar muchas dudas al respecto y más o menos ya tenemos un planteamiento a una situación problemática, ¿ya? Entonces no trabajamos nada del diagnóstico, que es parte también del sílabus. Pero hoy, viendo el cronograma de actividades, también había rúbrica. Y como somos de práctica e investigación, sesión de aprendizaje, que a la vista se va a ver porque las conozco ya del ciclo anteriores, conozco, van a sacar una copia o un copia y pega de alguna amiguita o busco en internet, no. Que sí puedo agenciarme de varios elementos del Internet, del Google, puedo mirar alguna idea, puedo ver el currículum, lo puedo leer y puedo elaborar mi sesión de aprendizaje como yo lo sé hacer. Da algo, porque o sea, es tu propia creación. ¿Ya? Entonces, esto se trata esta noche, haciéndoles recordar pues que tenemos un tema previo del diagnóstico. Entonces, el promedio de planificación de esta actividad es de 20 a 25 minutos más, ¿no? Y luego cada participante va a tener bueno, 3 a 4 minutos para que pueda exponer su sesión. Como somos, va a ser mucho más fácil y dinámico poderlo terminar esta noche o la semana que viene en una hora. No podemos pasarnos más del tiempo porque ya llega noviembre y ya nos faltan como 4, 5, 6 semanas para culminar el ciclo. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de optimizar tiempos. Pero antes de empezar, le vamos a entregar a Dios lo que le corresponde. Primero Él, después el resto. Señor, siempre me has dado fe y fuerza, aunque débil, yo confío siempre en ti. Aunque yo esté atribulado, que esté enfermo, que esté cansado, aunque tenga pruebas en esta vida, Señor, si yo confío en ti, me siento tranquila. Señor, tú siempre me perfeccionas en medio de tantas pruebas, de tantos procesos, aunque me enfrente yo confiando en ti, desolado, en medio de tanta gente que quizás no me comprende, o creo yo que no me entiende, Señor, tú eres mi luz para alcanzar la paz y la tranquilidad que necesito. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Entonces, ahora sí, teníamos que trabajar esto, el tema del diagnóstico, pero lo vamos a dejar aquí y vamos a leer el tema de la rúbrica. A ver, ¿dónde dejé la rúbrica? Mm, Nuevamente voy a tener que... Muy bien. La rúbrica dice lo siguiente. Ubicar la competencia curricular que tenga a bien desarrollar digital o físico
va a ubicar el área de comunicación oral y va a ubicar qué desempeño necesita evaluar o necesita desarrollar en una actividad, dentro de una actividad significativa, ¿ya? Dentro de comunicación oral. Van a desarrollar una actividad de aprendizaje, inicio, desarrollo y cierre, que son los momentos de una, ¿no? Nombre Rocío Gironda, edad 4 años, área a desarrollar, comunicación oral, competencia, el cuadrito que tienen que ustedes elaborar, estándar, competencia, las competencias, debajo están las capacidades, el desempeño y el criterio de evaluación. Ese cuadrito tiene que estar encima del inicio de la actividad. Luego empiezan a desarrollar, luego colocan el título de la actividad, como se llama su actividad de aprendizaje, y luego empiezan con su inicio, desarrollo y cierre. Van a presentar esto en Word, al aula, al grupo. El tiempo que se empezará a desarrollar toda esta actividad es en 25 minutos. Y luego vamos a presentar según vayan levantando la mano. Pero como hay chicas que van a decir, entonces la otra semana lo voy a hacer yo, que levanten primero las que siempre levantan, no, entonces vamos a hacerlo al azar. Todas tienen que desarrollar 25 o 30 minutos, voy a llamar al azar. ¿Ya? Por favor, estén atentas, elaboren, no se confíen en que a mí será para la otra semana para que haya este tipo de justicia. Tiempo de exposición de 3 a 4 minutos por alumno. ¿Cuándo se va a usted a obtener un 20 o un logro destacado? Cuando evidencia el propósito de aprendizaje en el lenguaje entendible para la edad que dirige la actividad. Es decir, ¿cuál es mi propósito de aprendizaje del día? Pero lo tengo que decir de acuerdo al nivel o del lenguaje de entendimiento del niño de 3 o 4 o 5 años. Se debe evidenciar los 3 momentos de la sesión de aprendizaje con sus respectivos procesos metodológicos. Saben que en el inicio va previo, cognitivo, etc. El otro logro destacado que en los momentos de la actividad significativa se evidencia el acompañamiento de la docente, donde se evidencia que la maestra está acompañando en el trabajo grupal o en las actividades que realiza. No vayan a hacer que se evidencie en la actividad un acompañamiento dirigido. Hazlo así, se hace así, le doy la indicación, no. Ustedes más o menos manejen un lenguaje donde la docente acompañe realmente al estudiante. Muy bien. Son 18 y 41, 20. A las 5, a más tardar 7 y 10, empezamos con la exposición. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿Está entendido? profesora Ida, buenas noches, soy Bueno, Marina. Profesora, como yo había visto rúbrica, había hecho mi sesión, y ya, no. eso va, Igual se tiene que dar los 25 minutos. igual, pero eso puedo presentar, Sí, profe. si usted puede, si ya lo tiene, va a ser la número 1, entonces Marina acá. Oh, En, ya. vein- en 25 minutos, ¿ya? Maestra, Ya sé que fue Ya, avanzando. profesora. Vaya, a ver, vaya revisando nuevamente. Ya, maestra Aida, yo también Diga, ya lo hice, ¿quién maestra Aida. es? Aida Marilis, Pollo Aide Tanzo. también. Ya, Aide va a ser la número 2. Ya, misita, gracias. Ya, vamos, revísenlo. Recuerden que tiene que contener dentro de la sesión de aprendizaje los materiales que están utilizando. Algunas son más minuciosas y dicen los tiempos que van a utilizar de acuerdo a cada momento de la sesión de aprendizaje. Incluso algunas docentes colocan debajo la bibliografía, ¿no? Un poco más al detalle si es que las chicas que han terminado su sesión tienen a bien aumentar esto que les estoy comentando. Muy bien, empezamos el trabajo a la voz de 1, 2 y 3, 7 y 5, 7 y 10. Estamos terminando de realizar la actividad. Vamos, chicas, voy a guardar silencio para que ustedes puedan trabajar. Sus coleguitas que ingresen y le pregunten algo,
le dicen la actividad en el chat, en el grupo de... Amiguita Marina a la presentación de la rúbrica.
Ya mis voy a presentar. la actividad. Lo voy a quitar y vamos a observar tu trabajo, María. Mi se ve. ¿Se ve, no, profesora Ida? ¿Me escuchan, profesora? Sí se ve y sí se escucha. Ah, ya mis. Ah, Disculpa, tenía el micro apagado. no, y pensé que no se escuchaba. Ya mis. No, hijita, no, no te preocupes. Ya. Profesora, compañeras, voy a presentar lo que es. Yo había avanzado porque yo no sé tanto, a mí no voy a escribir, desde temprano había hecho, profesora. Y aquí está mi actividad, que es actividad de plan lector, ¿no? Ay, no avanza. Acá datos informativos, yo profesora me he puesto mi nombre, sección Los Bomberos Solidarios, grupo 5, edad 5 años, nivel inicial y la fecha, viernes 25 de octubre. Acá dos es propósitos de aprendizaje, área comunicación, ¿no? Acá estándar, yo le puse acá de mi, la saqué, acá tengo mi manual de, ¿cómo se llama? Mi currículo. Y acá dice, lee diversos tipos de texto que presentan estructuras simples como algunos elementos complejos y con vocabularios varios. Obtiene información poco evidente, dice, dolarice, a través de otras próximas y simples, realiza diferentes locales a partir de la información explícita, dice, e implícita, interpreta el texto considerando información relevante para construir su sentido global, reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto, explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencias. Acá competencia, lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Acá capacidad, no corre, ¿qué cosa pasó? Ya. Acá en capacidad, los tres se considera, infiere o interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma y el contenido y contexto del texto escrito. Acá en el desempeño, de acá la primera saqué que identifica, dice, características de personas y personajes animales, objetos o acciones a partir de lo que observa, dice, en las ilustraciones, así como algunas palabras conocidas en él. Su nombre y el otro, palabras conocidas por él. Su nombre y el otro, palabras que parecen.
frecuentemente en los cuentos, canciones, rondas, rimas, anuncios publicitarios y carteles de aula, calendario, cumpleaños, acuerdos de convivencia que presentan en varios. Ahí está, en criterios, profesora, evaluación de leen un cuento y practiquen el valor de la amistad. Instrumentos de evaluación es cuaderno de campo. Evidencia reconoce la importancia de practicar el valor y la amistad. Desarrollo de la experiencia. Un ratito, Inicio discúlpame, acá ¿puedes en enseñarme? presentación Discúlpame, presenta el Marinita, propósito del Marina. aprendizaje diciendo que hoy escucharemos un cuento, seremos parte del mundo del lector. Aquí está desarrollo. En el desarrollo es aplicación de la estrategia. Antes de la lectura, invitamos a los niños y niñas a realizar juntas la actividad de ser posibles utilizando un cojín donde se pueden sentar cómodamente. Ahí hacemos nuestras preguntas, ¿no? A los niños, te gustan los cuentos? ¿Qué, cuánto crees que escucharemos hoy? ¿Cómo iniciaremos este cuento? ¿Cómo terminará? ¿Alguna vez has escuchado sobre el cuento de la zorra y el mono coronado rey? ¿Qué pasará con el mono? ¿Qué pasará con la zorra? Otra pregunta, ¿cómo será la historia? Así reconocemos las normas que debemos tener en cuenta en el sector de cuento. Normas de la biblioteca, ordenar la biblioteca, cuadernos, cuidar los libros, mantener en silencio durante la lectura. Compartir. Durante la lectura leemos a los niños y niñas el cuento La zorra y el mono coronado rey. Vamos haciendo pausas en cada párrafo para hacer preguntas según el avance de la lectura. Acá los niños responden cuando sea su turno, ¿no? Porque, porque el mono fue coronado, es la primera pregunta. ¿Qué hizo la zorra cuando el mono fue coronado rey? Dialogamos con los niños y niñas sobre el significado de nuevas palabras que podamos encontrar en el texto, tales como trozos, elegidos, trampa y regulativos, etc. Después de la lectura, preguntamos a los niños qué le había pasado a los protagonistas al final de la historia. ¿Qué aprendiste de la historia? ¿La historia te resultó interesante? Seguimos proporcionando a los niños y niñas la ficha de comprensión lectura. Acá ya ponemos ya que fue elegido por el rey, porque bailaba bonito, ¿no? Y acá y el otro es quién estaba celosa por no ser elegido. Entonces acá los niños ya marcaban con aspita o con un redondito, con un círculo. Acá de la misma manera motivamos a los niños y niñas aprender las siguientes adivinanzas. Acá, soy astuta y juguetón y cazo un ratón es mi mayor afición. Acá igual del monito, ¿no? Trepo en los árboles y como bananos. Es, es mamífero, tiene mucho pelo y a veces usa sombrero. Acá en el cierre reflexionamos sobre, sobre el aprendizaje, metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Tuve alguna dificultad para aprenderlo? ¿Cómo lo superé? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? Autoevaluación. Participé en todo momento con mis ideas, cumplí con el desarrollo de la actividad propuesta, res- respeté los acuerdos de convivencia, retroalimentación. Decidimos a los niños que hoy somos pequeños lectores y hemos leído sobre la importancia de practicar el valor de la amistad y sentimos alegres por el texto de nuestros amigos. Aquí está el cuento, profesora, y aquí está, y de acá las comprensión lectora que acá los niños tienen que marcar
según la pregunta, y acá después lo que han aprendido, hacer su dibujo. Ya, Marina, Eso muy bien. sería mi Ya, Marinita, vamos a hacer uno, dos, no sé cuánto tiempo nos alcance para que el sesión. resto no vuelva, o sea, el hecho de no Está evaluar como apagado su micro, Miss. está prendido mi micro. ¿Me escuchan el resto? Solamente Marina no me Sí, escucha. profesora. No, sí se la escucha. Se Marina, sí me escucha, maestra. escuchan. Mándame al grupo tu sesión de aprendizaje. Para en base a eso vamos a ir corrigiendo y vamos a ir mejorando. No es colocarles la nota y decirles, están Profesora, no se escucha. Sí, Marina, sí, yo te escucho. Y me escucha el resto. No me escucha Marina, su audio debe estar mal. Marina, manda tu sesión al grupo. Ya, Miss. Gracias, Miss. Ya, mándame al grupo ahorita, en un abrir y cerrar de ojos. Voy a ingresar al grupo. Misida, Ya, Misita, manda al grupo. Ya está. Sí, dígame. por favor, Miss, no sé si me lo podría compartir, no sé, no puedo Sí, compartir. sí. Primero vamos a compartir el de Marina. Un Sí, ratito nada pero más, sí, ¿ya? Para que todos veamos en qué podemos ir mejorando o viendo la habilidad que ha tenido Marina en la redacción de su trabajo. Un ratito. Les sí, presenté, no he Miss, presentado está nada, bien. ¿no? Aquí está. Ya. Miren, aquí está el trabajo de Marina. La clase es la zorra. La actividad del plan lector, muchas veces esto se trabaja ¿dentro de qué? Dentro del taller El taller, literario, ¿no? ¿no? No dentro de una sesión de aprendizaje. Casi siempre en el taller literario. Ya, la zorra y el mono coronado. Entonces, el título podría ser de la actividad de hoy. ¿Cuál podría ser el título? No el nombre del título. Si tú le pones el nombre del cuento al inicio, porque tú le vas a decir al niño, el niño ya se va a saber de qué se trata. Entonces, ¿cómo podría ser el título del cuento? Porque ustedes recuerden cuando empiezan la clase, le dicen, ¿no? Niños, la actividad de hoy se llama, no le voy a decir el título del cuento. ¿Qué le puedo decir? Hoy leeremos un texto, si quieren, ¿no? O un cuento, ¿ya? Sección bomberos, 5 años, ya. La estándar dice, obtiene información como evidente distinguido de otras próximas. Quiero ver un ratito cómo está acá en mi currículum. Vamos a ver si está igual. Y al salir ya borré, ¿no? Y al salir dejé de presentar. Estoy presentando la sesión de Marina, ¿no, verdad? ¿O sí? Sí, profesora. Sí, pues yo no puedo ver. Ya. Quiero ver si está igual como el que yo encontré, como el que yo lo conozco en el currículum. Lee temas reales. Ya, este estándar, no sé de dónde, es comunicación oral, ¿no? O comunicación. Comunicación oral. ¿Cuál es tu competencia? Lee textos. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna, Ya, Miss. lee. Y el estándar de lee no es no es el mismo. Mira, si tú entras al Currículum Nacional de Educación Inicial, es este el estándar. Lee diversos tipos de textos. No, no es este, hija. Busca, ingresa a internet y vas a encontrar el diseño curricular de educación inicial y vas a ubicar este estándar, Yo tengo ¿ya? que leer diversos tipos de texto. Esto es el primero nomás y en mi currículo había tenido mis... Es lo que Sí, ya. Y vuelve a leer, entra a internet y busca el currículum, el real, ese porque ese es fotocopiado, no sé cómo es ese, pero no es el mismo.
porque Ya, esto es para niños mucho más grandes. Este, si lo vuelven ustedes a leer, corresponde a niños de 5, de 4 y 3 años, ¿ya? Ya, la competencia es lee, obtiene información, infiere, reflexiona y evalúa muy bien. Identifica características de personas, animales a partir de observa las situaciones, así como de algunas palabras, su nombre. Ya, miren lo que dice el desempeño. ¿Qué dice el desempeño? Identifica, vamos a ver también el currículum, ¿qué dice el desempeño? En pues 5 sí, años, ¿no, hija? sí, profesora, sí, eso sí está acá. Identifica características, rondas, anuncios. Ya, muy bien. Vamos ahí. Ya. Identifica características, hoy tú tienes que trabajar, identifica características de personas, personajes, animales, objetos a partir de lo que observa en las ilustraciones. Va a observar ilustraciones y va a identificar características, si es decir, es grande, alto, gordo, flaco, amargado, renegado, no sé, tranquilo, lloroso, no sé. Así como de algunas palabras conocidas por él. Así como de algunas palabras conocidas, no dice desconocidas. Su nombre o el de otros palabras conocidas por él, su nombre o el de otras palabras que aparecen frecuentemente en los cuentos, o sea, que ubique palabras que frecuentemente aparecen en el cuento. Canciones, rondas, o sea, puede ser en canción, en rondas, en cuentos, en anuncios publicitarios, porque no solamente es lectura de cuentos, se lee, que se presenta en variados soportes. Miren, ¿cuál sería el criterio de evaluación? ¿Qué le voy a evaluar hoy día al niño? ¿Lee un cuento y practican el valor de la amistad? ¿Eso pide el desempeño? Vamos a analizar todas. Preferible es demorarnos en uno y lo analicen y la próxima semana lo hacen bien. De los 23 que son, hago el sorteo para 6 o 5 estudiantes que realicen la presentación y el resto lo manda al grupo. Yo empiezo a evaluar en el grupo si lo ha hecho bien. Suficiente con eso. No es necesario que todas expongan, ¿no? Con 5 o 6 suficiente. Pero hoy nos vamos a demorar un poco más para que la próxima semana salga un poquito mejor. ¿Ya? Mi cita es mío. Le mando al grupo para que me lo comparta a su WhatsApp No, personal. no, Eh, ahorita estoy terminando con este. Ya un ratito, hija. Ya, miren, entonces dice, identifica, ¿qué quiere? Identifica características de cualquier tipo de ser que se encuentre en el cuento. Además dice que reconozca algunas palabras conocidas y que son frecuentes en cualquier tipo de texto. Y ya, nada más, eso es lo que más o menos quiere este desempeño el día de hoy. Entonces, ¿cuál sería el criterio de evaluación? ¿Qué voy a evaluar? Recuerden que el desempeño es una pequeña parte, una milésima de la competencia, porque la competencia es bien, bien ambiciosa. Y para que el niño logre la competencia, tiene que desarrollar diferentes desempeños. Entonces, cuando el niño logra todos los desempeños, habrá logrado la competencia y si llega a lograr esa competencia en 5 años, es decir, logró el estándar del nivel inicial para que vaya a pasar a la primaria. Entonces, mi desempeño me ayuda a evaluar a la competencia. Entonces, ¿qué voy a evaluar el día de hoy? Díganme ustedes, ¿qué van a evaluar? El desempeño no dice que practiques el valor de la amistad, no está aquí, no responde. La amistad será algo transversal en todo el momento del cuento. Diré que la amistad es bonita, la amistad es bella, no sé, pero no Miss, dice el desempeño. ¿Cuál sería? Miss, que podría ser el niño que va a describir las características de los personajes, algo así, Miss, Ya, vamos a poner, describe las características de de los los personajes. personajes de un cuento. ¿Qué más? Sí. Ex- expresa con emociones lo que le ha gustado o no de este Ya, no, no, cuento a ver, ya, muy bien. Describe las características de los personajes del cuento y, y comenta y sobre comenta, ajá, sobre o sea, el niño que va a comentar, ya, ¿no? Este y, personaje era malo, esto era bueno, ya, este pero no, personaje no, era... ya no. Ahí no te pide quién es malo, quién es bueno. Mira lo que te dice el desempeño, que identifique características y que reconozca algunas palabras conocidas en él y que se repiten varias veces en el cuento. Y reconoce palabras
Usadas. de uso frecuente dentro del cuento, ¿no? Entonces aquí sería, describe las características de los personajes, para que no se repita, y reconoce palabras de uso frecuente en el cuento leído, o en el Miss, cuento, también puede ser interpreta información del texto. no, porque es un niño de 5 años, no puede interpretar información. Acá no te dice, tú tienes que guiarte de lo que dice el desempeño, no se salgan del desempeño. ¿Ya? Miren, y acá no dice, haga, y finalmente elaborará una ficha, no dice, una ficha de comprensión de texto, eso no lo haga. ¿Para qué hacen? Comprende un texto con X, no significa casi nada en el nivel inicial. Lo que tú tienes que desarrollar es muchas preguntas del pensamiento crítico, reflexivo, creativo, y te vas a dar cuenta si el niño comprendió lo que ha leído. ¿Ya? Acá en la competencia no te dice, el desempeño no te dice que interprete, que no sé, lo que ustedes me acaban de decir hace unos momentos no dice. Dentro de ello, dentro de este criterio de evaluación, se van a tener, para que yo logre que el niño describa o reconozca palabras de uso frecuente, yo tengo que desarrollar capacidades dentro de mi sesión de aprendizaje, se tiene que ver estas capacidades que obtenga información del texto leído, que aprenda a inferir o interpretar la información del texto leído, que reflexione y evalúe la forma y el contenido del texto que está escrito. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Este es mi criterio. Yo creo que es entendible. O sea, no me puedo salir de lo que me pide mi desempeño. No me puedo inventar cosas. Para yo poder desarrollar un buen criterio de evaluación, tengo que leer primero mi estándar. ¿Qué dice mi estándar? ¿Qué dice la competencia? Porque si ustedes leen el currículum, el original, dice, explica qué señala o qué describe la competencia, lee. Tengo que saber qué capacidades debo desarrollar en mis estudiantes. Mire, la capacidad de mi estudiante es que obtenga información del texto escrito cuando va a responderme con preguntas. Va a inferir cuando le voy a decir, ¿y qué crees que pasará en la siguiente hoja? ¿Y por qué crees que el mono está en este lugar? Está infiriéndose. Reflexiona y evalúa. Este texto que hemos leído es un cuento parecido a los que han leído antes. ¿A cuál se parece? Este cuento que hemos leído se parece a la canción que hicimos ayer. O sea, el niño tiene que aprender a reconocer los diferentes tipos de textos escritos. No toda la vida se hace cuentos, cuentos, cuentos. Acá bien claro nos dice, en canciones, en rimas, en rondas, en anuncios publicitarios, en afiches, en etc. de cosas. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Vamos. Entonces Sí, aquí no Miss. me dicen ningún tipo de ficha. Mi evidencia, ¿cuál sería la evidencia? Ya, el cuaderno de campo. ¿Cuál sería la evidencia de que el niño describe las características de los personajes y reconoce palabras? ¿Cuál sería? ¿Reconocer la importancia del valor de la amistad? No es una evidencia, porque yo no estoy trabajando personal social. Yo necesito saber cuál va a ser la evidencia de que Miss, describe las características. si estoy equivocado, me corrige, por favor, gracias. Miss, en mi opinión sería sus evidencias que el niño interactúa con sus compañeritos sobre el cuento o la leyenda o algo que ha leído la Ya. maestra. Entre ellos Entonces, interactúan. cuando tú describes algo, ¿qué acción estás haciendo? Cuando uno describe algo, ¿qué acción está haciendo? Una acción simple, porque el describir es una acción, pero una acción mucho más simple que describe, y lo puedes evidenciar. Si tú describes, ¿tú qué haces? Lo dices, lo comentas, lo hablas. Entonces mi evidencia va a ser, dice, porque dice, si quiere la mí dice lo que comprendió del cuento, dice lo que comprendió del cuento a sus amigos y maestra, puede ser. Cuando yo observe en el niño que está comentando, está diciendo, está respondiendo, entonces esa es mi evidencia. Porque si yo pusiera aquí, si yo tomara mucha importancia a la hoja de aplicación que ha presentado nuestra amiga, yo pusiera aquí, desarrolla la ficha de la lectura.
que más es para primaria o secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a saber que comprendió, que sabe de describir las características de los personajes? Es cuando me va a decir, cuando me va a comentar, cuando va a responder. Esa va a ser mi evidencia. Ahora, el desarrollo de la situación significativa, de la experiencia, secuencia didáctica no es. ¿Cómo se llama? Momentos. Actividades del proyecto, recursos, tampoco son actividades del proyecto. ¿Cómo se llama esto? Desarrollo de la actividad, si quiere, pero casi nunca se coloca ya. Los recursos, ya muy bien. Inicio, presentación. Presentamos el propósito de aprendizaje diciéndole que hoy escucharán el cuento y seremos parte del mundo lector. Ya ves, te das cuenta que tu propósito que tú presentas aquí no es el mismo que el criterio de evaluación. Tu criterio de evaluación siempre va a ser tu propósito de aprendizaje. Entonces, en mi presentación, ¿qué les voy a decir? ¿Recuerdan cómo se llama nuestro proyecto? Nuestro proyecto de aprendizaje o nuestro nuevo proyecto, porque el niño tiene que partir de algo. O sea, una sesión no viene solita. Te dirá, pues, no sé, seguro que estás trabajando en los animales de la chacra, no sé. ¿Recuerdan cómo se llama nuestro proyecto de aprendizaje? Muy bien. El día de hoy, nuestra actividad se llama, continuando con nuestro proyecto, la actividad de hoy se llama Leemos un lindo, si quieres, cuento. No le digo de qué, leemos un cuento. O yo no quiero que me digan el cuento, ¿no? Porque yo le voy a hacer después diferenciar el cuento de las rimas de las canciones. Entonces sí puede ser que el niño aprenda un nuevo vocabulario. Leemos un lindo texto. Si es que quiero que sea así. Ya hice, ya presenté la actividad y les comento que nuestro propósito de aprendizaje, nuestro propósito, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué dice que es nuestro propósito? El que está acá. Hoy vamos a describir esto mismo. El niño tiene que saber qué va a hacer hoy día. No puedo hacer una cosa arriba a otra y el niño va a estar mareado. Entonces, van a decir, ¿no? Niños y niñas, hoy le acomodo el texto. Por eso en la rúbrica dice, ¿no? ¿Cómo lo presenta usted de acuerdo a la edad del niño? Hoy vamos a describir, si no pueden algunos saber reconocer el describir, comentar, yo le aumento, o hago algún sinónimo, describir, comentar, responder si quieren, ¿no? Pero no me puedo salir del contexto de mi criterio de evaluación, responder las características de los personajes de y palabras de uso y palabras que ustedes conozcan, aquí también le cambiamos, ¿no? Porque son más pequeñitos. Le cambian, ay, no sé, no puedo verlas. Y reconocer palabras que usan diariamente o que conocen en el cuento que se les va a leer o en el texto que se les va a leer. ¿Hasta ahí entendimos, chicas? Ustedes ya lo acomodan, si no me voy a pasar y se acaba la clase. ¿Ya? El propósito de aprendizaje siempre va a ser mi criterio y mi propósito lo tengo que decir de manera entendible y comprensible. ¿Por qué? Porque el niño va a escucharte y va a decir, mi maestra dice que el día de hoy vamos a comentar, a decir, y lo va a guardar y almacenar acá. Y luego que vamos a comentar, ¿qué cosas? Características de personajes. ¿Y qué son personajes, niños? Los animalitos y no sé qué. Si quiero alguna pregunta, y vamos a buscar y reconocer qué palabras son de uso frecuente para que luego lo podamos contar a nuestros amigos. Entonces, ya le di la información y el niño lo que tiene que hacer aquí es ordenar en su cerebro, ordenar cómo va a ser la actividad del día de hoy. O sea, no es presentarle el cuento y después va a ir descubriendo en el camino y no sabe ni cómo va a terminar. El niño tiene que saber cómo va a ser evaluado el día de hoy, porque al presentarle el criterio de evaluación,
el criterio de evaluación, el niño va a saber cómo debe comportarse respecto al cuento que va a leer, porque de esa forma va a ser evaluado. Entonces lo tengo que hacer de manera ordenada, con un tono de voz adecuado, para que el niño pueda guardar la información y pueda luego resolver todo el desarrollo de la actividad. Ya presentamos nuestro criterio. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el otro o la otra secuencia? Vamos, se va a acabar la hora. ¿Qué sigue después del propósito? Mis saberes previos. ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado cuentos? ¿Historias? ¿Historias? ¿Quién te cuenta un cuento en casa? ¿Qué libros has leído? Estoy recogiendo sus saberes para saber si el niño conoce los libros que se lee o qué tipo de... Y quizás ahí conoce tu cuento que has traído. ¿Qué libros has leído? ¿Qué cuentos? Acá hemos puesto, ¿no? ¿Has escuchado qué cuentos conoces? Etc. ¿Acá has escuchado cuentos, historias? ¿Sí o no? Acá sería cuáles, ¿verdad? No puedo quedarme en dicotómica. ¿Cuáles? Ya. Y así ustedes van a tener más tiempo de elaborar sus preguntas y saberes previos. Entonces ahí me voy dando cuenta que más o menos ya conoce el niño. ¿Qué hago ahora? Le recuerdo, ya no vamos a hacer el conflicto cognitivo aquí, sino de frente. Le recuerdo las normas o acuerdos para el desarrollo de la lectura. O si yo no quiero que los recuerdo, porque si no es dirigido, leemos juntos las normas o acuerdos para el desarrollo de la lectura. Es que, porque hay un cartel en la pizarra, entonces leemos juntos. De pasante estoy trabajando y leemos. ¿Ya? ¿Qué sigue? Aplicación de la estrategia. Muy bien, la secuencia didáctica de lee es antes, durante y después de la lectura. Muy bien lo que escribo en este título, aquí. Pero aquí se coloca la secuencia didáctica. En el nivel inicial no colocamos secuencia didáctica, ¿ya? Lo dejamos ahí. Antes de la lectura dice, invitamos a los niños y niñas a realizar juntos la actividad de ser posible entender. No, acá no puede ser, y utilizamos no de ser posible. No, no puedes de ser posible, no existe. Si tú usted me dice, los niños se colocan asamblea, en asamblea. Punto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Leemos y coloca, les presento el título del cuento, solamente sin imágenes, porque estoy haciendo el antes, tienen que predecir, porque ¿qué dice acá la capacidad? Tienen que aprender, ¿qué capacidad tengo que desarrollar? Inferir o interpretar la información de texto escrito. O sea, tengo que, más o menos en el niño desarrollar, que hipotetice qué es lo que dice en la imagen, qué es lo que dice el texto. Es lo mismo que inferir. ¿Qué cree él de qué se trata? Esta capacidad la tengo que desarrollar en mis niños. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuando yo desarrollo mi sesión de aprendizaje, es desarrollar esta capacidad. Entonces, les presento el título del cuento. Discúlpenme los errores, pero no hay tiempo. Les presento el título del cuento. ¿Qué dirá aquí? ¿Qué dirá en este título? ¿Qué dirá en qué dirá en no sé, en esta lectura, ¿qué dirá el título? ¿Conocen algunas letras, algunas palabras de este título? Hay niños inclusive de 5 años que ya leen palabras de este título y te van a decir un montón de cosas. Entonces la maestra puede ir anotando, incluso si que quiero puedo poner aquí, la maestra irá anotando. Luego presento la imagen del cuento. Estoy trabajando la inferencia, la imagen. Entonces, la imagen, y pregunto,
Entonces, ¿de qué se tratará el cuento de hoy? Mirando la imagen. Muy bien. Entonces, el cuento de hoy, de qué se tratará el cuento de hoy? ¿Qué hará cada personaje en este cuento? Porque si yo le digo el zorro y el mono, cuando ellos dicen, ¿qué hará cada personaje? Estás infiriendo, estás desarrollando su pensamiento de inferencia. Entonces, qué importantes son las preguntas. Va a decir, en su idea va a decir, va a tratar que la zorra es muy mala, misa, y se come los pollos, las gallinas, sí, mis. Y se va a tratar de la mona es mona, le gusta verse bonita. O sea, van a inferir, ¿ya? ¿Qué hará cada personaje? ¿Cómo crees que terminará este cuento? Y acá, de hecho, mi amiga, acá, ¿te gustan los cuentos? Sí. ¿Qué cuento crees que escucharemos? ¿Cómo iniciará este cuento? Pero para que ella pregunte eso, tiene que primero presentar el título, tiene que presentar las imágenes. ¿Alguna vez has escuchado sobre este cuento? ¿Qué pasará con el mono? ¿Qué pasará con la zorra? ¿Cómo será la historia? Ya, es casi lo mismo, pero tenemos que tener mucho cuidado con las preguntas que realicemos. Las preguntas tienen que desarrollar el pensamiento de orden superior. ¿Cuáles son ese pensamiento de orden superior? El pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y el pensamiento creativo. ¿Ya? Ahora, en el durante, esto de las normas no va ahí. Durante la lectura, leemos a los niños y las niñas el zorro y el mono coronado rey. Vamos haciendo pausas en cada párrafo para hacer preguntas según el avance de la lectura. Aquí tampoco cuando sea su turno no, porque si no va a ser muy dirigido. Entonces, vamos haciendo pausas. ¿Qué pausas vas a hacer? ¿Qué preguntas vas a hacer? Si tú has leído el cuento que tiene 6 hojas y son imágenes grandes, ¿no? Imágenes grandes y los párrafos son de 3 o 4 líneas en cada cuento. Yo no le voy a poner tremendos párrafos. Entonces son párrafos muy cortitos. Entonces no puedo va haciendo pausas en cada párrafo, no, sino vamos haciendo pausas en cada hoja del cuento, en cada final de las hojas de un cuento, no sé. Ustedes lo acomodan ahí en su lenguaje. ¿Qué preguntas van a hacer? Hacen las preguntas. La maestra conoce el cuento, sabe de qué trata el cuento, entonces tiene que hacer las preguntas, no se va a inventar en ese momento. Todas las preguntas que pueda hacer, no sé qué pasó con esta cosa. No puedo hacer el cierre. ¿Ya? Aquí ustedes hacen preguntas. Es leer, parar, leer, parar, y en cada parada el niño debe responder o debe la maestra de hacer las inferencias. ¿Qué cree que sigue? ¿Por qué crees que el zorro se quedó atrás del hoyo? No sé, yo no lo sé el cuento, ¿ya? Dice, ¿qué hizo la zorra cuando el mono fue coronado? ¿Ves? Se dan cuenta que solamente hay 2 preguntitas nada más para el durante, y el durante es lo más valioso de una lectura. Dialogamos con los niños sobre el significado de nuevas palabras. No voy a dialogar sobre el significado de palabras, no me dice aquí. Mi desempeño me dice que reconozca palabras del texto. Entonces, aquí, terminado las preguntas, mira, ¿qué es prerrogativa? Tampoco conozco, ni yo misma sé qué es prerrogativa. Como el trozo, tales como trozo, elegido, trampa, que en el cuento hay prerrogativa. Ya. Ustedes aquí me hacen más preguntas, van parando y van haciendo preguntas. Después de la lectura, preguntamos a los niños y niñas qué les pasa a los protagonistas de la historia, qué les pasó al final, qué aprendiste de la historia resultó, ya. Aquí, después de esto, dices, terminado el durante, dices, ahora les mostraré el texto en un papelote. Inclusive puede ser hasta otro día, porque acá como hemos puesto en nuestro propósito
que vamos a describir y luego vamos a buscar palabras de uso frecuente, podría ser, este reconoce palabras al día siguiente. Y solamente hoy día describirían. Y se dan cuenta que comentar el cuento, escuchar el cuento, responder a preguntas literales, inferenciales, criteriales, no es sencillo, demora. Entonces, quizás al día siguiente yo puedo trabajar esto de que reconozca palabras, chicos, niños y niñas. El día de mañana vamos a leer nuevamente el cuento y vamos a buscar todas las palabras que sean conocidas para nosotros. Y los vamos a encerrar de colores y después vamos a ponerle dibujos y les motivo para el día siguiente. ¿Ya? Puede ser, pero en todo caso, si usted lo quiere hacer ese mismo día, les pueden decir, ahora les mostraré un papelote con el cuento que hemos leído. O sea, ya no le va a mostrar imágenes, sino texto. Y lo va a volver usted a leer. Y van ellos, los niños, a reconocer qué palabras se repiten. Para eso usted tiene que escribir muy bien. Tiene que resaltar quizás esa palabra, porque a veces no pueden ver los niños hacia a la exactitud, resaltar con algo más oscurito, negrito más oscurito, para que ellos, aunque sea mirando el color, se den cuenta que hay palabras que se repiten, ¿ya? Entonces yo les aconsejaría que esto lo hagan al día siguiente, una nueva sesión de aprendizaje. Ya no ves, solamente traes la primera imagen del cuento y luego el texto en un papelote. Ya hacen también el antes, durante y después. Puede ser, vamos a poner aquí entre paréntesis, otro día. Después de la lectura, ¿qué se hace? ¿Les gustó la historia? ¿Por qué? El cuento, ¿les gustó el cuento? ¿Por qué? ¿Qué personaje les gustó más? ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho si tú eras el lobo? Tú eras el zorro. Y miren, estas preguntas, ¿qué personaje te gustó más? Es una criterial, porque va a dar una opinión. ¿Qué hubieras hecho si tú eras el zorro? Es una pregunta creativa, de pensamiento creativo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho él si era el zorro? ¿Cómo te hubiese gustado que acabe el cuento? Creativo, pensamiento creativo. Si quiero una literal acá, digo, ¿cuántos personajes eran? Matemática, estoy trabajando también. Esas son preguntas literales, ¿no? ¿Cómo era el zorro? ¿Conoces otro animal como el zorro? El de ese es de razonamiento. ¿Se dan cuenta que tenemos que pensar qué tipo de preguntas formulamos a nuestros niños para desarrollar su pensamiento? ¿Ya? No se conformen por eso con lo que ve en esos copia y pega, porque todas pueden hacer sesiones, tú las puedes comprar, pero no piensan para desarrollar las preguntas. ¿Quién lo piensa? La maestra que tiene a cargo el aula. Entonces, nada de fichas, no hay ficha, no existe la ficha. Ya no me hagas tampoco una adivinanza, no hagas tampoco una rima, porque no responde a mi propósito. Si le hacemos todo esto adicional, no vamos a lograr el propósito porque vamos a querer hacer todo creyendo que responde a ley. No responde a ley. ¿Se dan cuenta que hacer una sesión de comprensión lectora o del plan lector demora mucho? Y como son tantas preguntas, tengo que desarrollar mis pausas activas. Veo ya el desorden, veo que no están respondiendo, hago mis pausas activas. Cuando el niño se aburre, cuando la maestra le ha enseñado cuentos, en 3 minutos, 4 minutos le leyó, le hizo preguntitas, ahora dibuja, pero no hizo ningún tipo de preguntas. Entonces el niño no está acostumbrado a ese ritmo de trabajo. Chicas, voy a guardar así como está, guardar como, y ustedes háganlo ahorita mismo, uno
uno de este trabajito, arréglenlo para que nunca más se les olvide. Lo voy a colocar en el grupo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya les subí al grupo. Queridas estudiantes, sé que todas han hecho su trabajo, que están muy emocionadas por quererlo presentar. Tengan en consideración las recomendaciones que le he hecho, gracias a nuestra compañera Aide, ¿verdad? A nues- Marina, Miss. Gracias a nuestra compañera Marina, hemos podido mejorar. Recuerden, como siempre les digo, no crean que una es la persona perfecta y que conoce todo en esta vida. Yo, igual que ustedes, aprendo a conocer todos los días, ¿no? Todos los días, por la misma práctica que uno va realizando, va mejorando esa situación de la planificación. Nadie nace aprendiendo a planificar. Así es que no se vayan, no se basen en lo que leen en Google. No todo está bien. Entonces, vuelvan a desarrollar su sesión de aprendizaje con las recomendaciones siguientes. Siempre lean el estándar, lean la competencia y en el currículum dice qué quiere la competencia, qué capacidades tienes que desarrollar. O sea, en tu clase tiene que observarse, visualizarse con las preguntas que tú haces, estas capacidades. En matemáticas es distinta las capacidades. Y el desempeño es el que yo debo desarrollar o debe desarrollarse durante toda la sesión de aprendizaje, y de aquí parte o de aquí sale mi criterio de evaluación. Y mi criterio de evaluación tiene que tener una evidencia. ¿En qué voy a evidenciar aquello que yo estoy solicitando? ¿Ya? Y yo había pedido solamente en comunicación oral, no en comunicación escrita ni en el LE, solamente en comunicación oral, porque es el kit del problema de muchos niños, ¿no? Por el problema de lectura. Vuélvanlo a realizar, y si lo han hecho bien, déjenlo ahí, pero si necesitan reajustar algo, háganlo, por favor. Nos vemos la próxima semana, esperando que esta noche haya sido de mucho provecho con la clase de nuestra amiga Marina. Ya nos estamos viendo, mi hijita está un poquito delicada y ya llegó, me van a disculpar, estoy dentro de mi hora de salida. Muchas gracias, cuídense, un abrazo a la distancia.